Señor presidente, pregunta número 848-22, relativa a los recursos de los nuevos impuestos, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y para su formulación, señor Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, vemos que se acaba la legislatura y, una vez más, la financiación autonómica, un debate tan importante y tan interesante para Aragón, se nos va a quedar como asignatura para septiembre, como se suele decir. La verdad es que a la hora de hacer balance y analizar, uno tiene la obligación de preguntarse por qué razón no hemos activado las herramientas jurídicas que tenemos a nuestro alcance para poder mejorar esa financiación, mientras estamos viendo que otras comunidades vecinas no solo las activan, sino que, además de los privilegios fiscales de que tienen ya de por sí, pues son capaces de conseguir todavía incrementar más esos ingresos. Y cuando digo activar herramientas jurídicas a nuestro alcance, me estoy refiriendo a lo que contempla nuestro Estatuto de Autonomía, que no haría falta una cuestión meramente de voluntad de pacto de acuerdo, sino simplemente cumplir la ley. Por eso yo le pregunto, presidente, si tiene previsto poner en marcha los artículos 108 y 109 del Estatuto y solicitar, ya de paso para Aragón, los recursos que se obtengan de los nuevos impuestos anunciados por el Gobierno de España, entre los que se encuentran el impuesto extra a la banca y a las eléctricas, como forma de compensar y mejorar esa financiación autonómica de Aragón. Gracias. Gracias, señor Pérez. Señor presidente. Gracias, presidente. En primer lugar, señor Pérez, yo creo que por sistema, por principio, todo lo relacionado con la financiación autonómica deberíamos abordarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, todo. Otra cosa es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya iniciativa está supeditada a la decisión del Ministerio de Hacienda correspondiente, no es todo lo dirigente que uno desearía y que prácticamente todos los grandes temas que tiene pendientes este país y particularmente los referidos a las comunidades autónomas están en este momento durmiendo el sueño de los justos. Por lo que se refiere a las figuras a las que usted alude en su pregunta, y esto le confieso que yo lo sé porque me lo acaban de decir los técnicos, me refiero al impuesto a la banca y a las energéticas, que aún no están aprobadas, con lo cual habrá que saber exactamente en qué términos se formulan. Partiendo de la hipótesis de que finalmente entre en vigor, no procedería, me dicen los técnicos, a aplicar el artículo 108 en el 109, porque, dado que estamos hablando de la creación de dos gravámenes temporales de naturaleza no tributaria, es decir, no de tributos exactamente, no es ese articulado de nuestro estatuto el que se tiene que ocupar de la cuestión. Por tanto, reitero que no estamos hablando de impuestos, sino de prestaciones patrimoniales. Estoy emplazándole a usted y a mí mismo a un debate muy técnico en lo que a la fiscalidad se refiere, pero en el fondo de su pregunta hay algo que otras comunidades autónomas están planteando y, desde luego, seríamos indignos de la representación que ostentamos de los aragoneses desde esta Cámara si no estudiáramos la manera de sumarnos a esas comunidades autónomas previo estudio, sabiendo exactamente lo que hacemos, y hiciéramos planteamientos similares. Gracias, señor Lambán. Señor Pérez. Sí, en realidad estábamos mezclando dos preguntas en una, pero quiero decir, por un lado está, al margen de lo que pase con esos impuestos extraordinarios, lo que es la activación, la aplicación del artículo 108 de esa reunión bilateral para compensar el esfuerzo fiscal que hace Aragón mediante también la reunión de la Comisión Económica y Financiera del 109. Eso es lo que es aplicación de ley, lo que el Estatuto de Autonomía ya recoge. Pero por otra parte está esa cesión de impuestos que, además, el Gobierno de España, ya Pedro Sánchez, dentro de lo que es su descaro total y absoluto, no se esconde, aunque haga las cosas como anoche con nocturnidad a la hora de eliminar la sedición, ha pactado con Bildu nuevamente el que Navarra y el País Vasco puedan asumir todos los ingresos de ese impuesto extraordinario en el momento en que se active. Yo no sé si usted tiene previsto desde Aragón poner pie en pared, como por ejemplo ha puesto su homóloga en La Rioja, la presidenta de la Comunidad de La Rioja, Concha Andreu, y ha dicho que va a exigir una compensación por el hecho de que ese ingreso extraordinario llegue a comunidades vecinas, en su caso es País Vasco y Navarra, en nuestro caso es Navarra. De cualquier manera, estamos conmemorando el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, pues quizás sería una manera, aunque fuera romántica, de coronar esas celebraciones, de poner la guinda en el pastel, como se suele decir, exigiendo la aplicación del 108 y, por otra parte, también tratando de compensar a Aragón en lo que va a ser una nueva concesión de Pedro Sánchez al independentismo, en este caso a Bildu, pues con tal de seguir amarrando a sus socios y él mantenerse en la Moncloa. Gracias.
Gracias, señor Pérez. Señor Lambán. Ya que estamos hablando de fiscalidad, señor Pérez, sería bueno recordar que la aplicación del artículo 108 y 109 es algo que también está lamentablemente pendiente. Nunca se trató en comisiones bilaterales. Fui el primer presidente aragonés que lo planteó. Por cierto, me costó mucho convencer al entonces presidente del Gobierno para que lo incluyera. Lo incluimos en la siguiente comisión bilateral. Decidimos crear comisiones técnicas para avanzar en la cuestión, pero he de reconocer que no se ha avanzado absolutamente nada en la cuestión. Y, de hecho, una de las razones para que nosotros no tengamos ningún interés en reunir la comisión bilateral es porque no tiene sentido hacerlo si realmente no hay avances tangibles en los principales temas que se tienen que discutir en las mismas, como es concretamente el caso de la aplicación del artículo 108. Lo que ha hecho la presidenta de La Rioja tiene que ver con un artículo de su estatuto muy parecido al 108 nuestro, pero que hace referencia expresa, que creo que en nuestro caso no ocurre, a el efecto frontera. Los riojanos dicen sufrir mucho por la vecindad con el País Vasco en términos de captación de inversiones, empresas, hasta por el vino, etcétera, etcétera. Y es invocando a ese artículo a lo que se refiere Concha Andreu para plantear esta cuestión. No sé con qué probabilidades de éxito. Respecto a los sistemas forales, ya sabe el señor Pérez la idea que yo tengo. De hecho, en esta Cámara, no sé cuánto tiempo hace, me pronuncié abiertamente en contra, aunque aceptándolo por imperativo constitucional, de la disposición adicional primera de la Constitución, lo cual me valió una reprobación, no a mí, sino a mis palabras, por parte del Parlamento navarro. Lo cierto es que aquí tenemos varias cuestiones pendientes de resolver, como se está poniendo de manifiesto en este debate, pero insisto otra vez, desde que usted formuló la pregunta y aún antes, desde que vimos en la prensa que en distintas comunidades autónomas se estaba planteando esta cuestión, los técnicos del Departamento de Hacienda están estudiando a ver exactamente sobre qué bases jurídicas podemos fundamentar esa solicitud, esa exigencia al Gobierno que usted está planteando. Teniendo en cuenta además que si estamos hablando de energía, a lo mejor a la hora de formular esa reclamación tendríamos que tener en cuenta que aquí producimos mucho más energía que otras comunidades autónomas, y eso incluso a lo mejor tendría que operar a nuestro favor a la hora de obtener algún tipo de obtención de entregas por parte del Gobierno de España. No obstante, también he de decirle que esos gravámenes especiales, que no impuestos, según los técnicos, el Gobierno de España los dedica a atender las necesidades que en el país está generando, sobre todo en las clases más humildes, la inflación galopante que sufrimos. Pero, insisto, su pregunta me parece atinada, oportuna, y, desde luego, si existe el más mínimo resquicio de poder hacer algún tipo de reclamación, la haremos. Gracias, señor presidente.